para bien mío y para mi sueño y para realimentarme a mí y a lo que yo quería, que desde muy chiquita siempre soñé con ser futbolista profesional, la mejor decisión que pude tomar fue irme. O sea, siento que aunque me dio duro y aunque, o sea, mirándolo desde a la edad que me fui a los 13 años de mi casa, lejos de mis papás, de mi familia. Fue un proceso muy duro, pero que a día de hoy veo con buenos ojos porque eso a mí me fortaleció y encontré lo que no tenía en mi región, lo encontré en Bogotá, que era ese entorno, ese club que me ofrecía apoyo adicional al de mis papás. Entonces empecé a encontrar como esa sinergia de esos dos mundos que yo digo como aquí es donde yo pertenezco. A nuestros seguidores de quienique.com, bienvenidos a otro espacio del entretenimiento, como siempre trayéndoles invitados especiales. Hoy tengo el gusto de estar con Lacey Santos, una reconocida jugadora de la Selección Colombia, quien además es un símbolo de lucha, disciplina y liderazgo y cuenta con emprendimientos y fundaciones. Y yo quiero invitarla precisamente a que hablemos de todo eso un poquito. Lacey, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz. Obviamente, este tipo de espacios a mí me encantan porque al final mucha gente me conoce, pero me conoce por lo que hago en el campo y no lo que hay detrás de eso. Y es que si bien lo dices, todos conocemos a esa Lacey dentro de la cancha, pero yo quiero saber quién es Lacey, quién es realmente Lacey fuera de la cancha. Fuera de la cancha, una mujer que así como vive, digamos, con esa intensidad el fútbol, así mismo vive su vida, intentando siempre superarse, una mujer emprendedora, una mujer soñadora, una mujer con un espíritu social de querer transformar la vida de las otras personas y que evidentemente una mujer que quiere dejar esa huella de esa parte social y de lo que puede ser como mujer y no más bien lo que ya ha hecho como deportista. Si bien todos conocemos a esa deportista que se ha ganado el reconocimiento, quiero andar en estos temas importantes sobre tu vida y quiero también que nos digas qué fue lo más difícil de abrirte paso como mujer en un mundo tradicionalmente masculino como lo es el fútbol. La verdad es que en los inicios obviamente fue muy difícil y fue muy duro porque digamos como que me encontré en muchos escenarios donde yo era la única mujer, donde no encontré apoyo por parte de mi entorno digamos como a ese deporte o a esa profesión que yo elegí, que evidentemente siempre tuve el apoyo de mi familia, de mis papás y mi hermano, y yo creo que eso ha sido como mi mayor pilar de éxito en mi vida, porque una vez uno tiene como el apoyo de sus papás y de su hermano, es como uno se siente como muy protegido, independientemente de lo que pase afuera, como que ese es tu lugar seguro. Y de repente pues me encontraba con situaciones pues muy malucas en el tema en que el fútbol no era para chicas. A día de hoy todavía hay hombres con reconocimiento que siguen diciéndolo abiertamente y es como que imagínate cómo era hace 15 años atrás. Realmente digamos, como un inicio bastante duro que me tocó salir de mi casa, me tocó irme a Bogotá a buscar como eh, Ese apoyo. e- ese apoyo, ese sueño. Porque en la región donde yo vivo, donde yo soy, que es la costa, ya sabes, es una región muy machista y prácticamente era yo la única mujer como que se veía jugando al fútbol. Lacey, es que eres oriunda de Córdoba, como bien lo decías, en una cultura un poco machista. ¿Qué tan difícil fue salir de esa cultura que decía que las mujeres no estaban aptas para este deporte? Yo creo que fue como que para bien mío y para mi sueño y para realimentarme a mí y a lo que yo quería, que desde muy chiquita siempre soñé con ser futbolista profesional, la mejor decisión que pude tomar fue irme. O sea, siento que aunque me dio duro y aunque, o sea, mirándolo desde a la edad que me fui a los 13 años de mi casa, lejos de mis papás, de mi familia. Fue un proceso muy duro, pero que a día de hoy veo con buenos ojos porque eso a mí me fortaleció y encontré lo que no tenía en mi región, lo encontré en Bogotá, que era ese entorno, ese club que me ofrecía apoyo adicional al de mis papás. Entonces empecé a encontrar
como esa sinergia de esos dos mundos que yo digo como aquí es donde yo pertenezco. Entonces fue como que muy bonito, además, o sea, fueron etapas muy duras, obviamente, y de mucho crecimiento, pero que al final siento que la mejor decisión que puedo haber tomado fue decidir irme en ese momento y dejar también como de remar contra la corriente tantas veces en mi región. ¿Cómo recuerda, Lacey, ese primer partido profesional que sentiste al ver tu nombre en la convocatoria oficial? ¿Qué Y lo sentiste? recuerdo como si fuera ayer, en el Campín, contra un debut contra Equidad. Ese fue mi primer partido profesional y lo recuerdo literalmente como si fuera ayer, fue con Santa Fe. Tengo los flashbacks de yo estando en el túnel a punto de salir con ese nerviosismo como diciéndome a mí en ese momento como que voy por fin a lograr como mi mayor sueño, que era ser futbolista profesional. Y realmente fue un día de muchas emociones encontradas, de muchos sueños cumplidos, pero también como que se me abrió otra puerta diferente que era, bueno, ya llegué, ya lo logré, ahora qué viene. Y fue o sea, fue un día bastante especial que de verdad me acuerdo que no, o sea, el debut nosotros lo ganamos. Yo no metí gol, lo metí fue al siguiente partido, pero recuerdo que fue un debut que, wow, o sea, era la persona más feliz del mundo y esa satisfacción que tenía de cumplir el sueño de ser futbolista profesional, que además no imaginé nunca en mi cabeza que lo iba a lograr en mi país, en Colombia. Qué orgullo. Y Lacey, ¿alguna vez pensaste en rendirte? ¿Sentiste que de pronto no dabas más con lo que es el deporte femenino? No, o sea, yo nunca, digamos como que dudé o nunca quise como dejar de intentarlo. Mi vida siempre ha regido un poco basado como en el positivismo, ¿no? O sea, pero sin pasar a ese, digamos como al positivismo excesivo, sino más bien a cada como dificultad que yo encontré en mi vida lo he encontrado y lo he visto como una oportunidad, como que siempre he intentado encontrar esas oportunidades en los momentos más difíciles porque yo soy creyente en que los momentos más difíciles son los que mejor te forjan a ti como persona, porque es cuando tú mayor tienes reintrospectiva hacia ti misma, hacia lo que tú eres como persona. Y creo que a pesar de que tuve obstáculos, de que tuve momentos duros en Bogotá con mi familia, de falta de comida, de dinero para poder ir a entrenar, como que ahí siempre encontré motivos para decir, quiero seguir intentándolo, yo quiero seguir, si no tengo dinero para irme a entrenar, pues me voy corriendo, lo veo como un entrenamiento extra, como que muchas cosas que siempre como que el sueño siempre fue mayor y la motivación que yo tenía de lograr el sueño fue mayor que digamos las dificultades que la vida me pudo poner. Una niña que soñó en grande y lo logró, por supuesto. Y es que también llegaste a la Selección Colombia a representar una camisa y un país. Y quiero que me cuentes precisamente sobre eso. ¿Qué significaba para ti portar este uniforme? La selección es el mayor honor que uno tiene como atleta, como deportista. Yo siento que una vez uno llega a la selección, uno ya no encuentra como algo superior a eso. Creo que eh, tener la oportunidad de representar al país, de entender que tú no solo estás representándote a ti ni al equipo que está ahí, sino a un país que digamos nosotros a través del fútbol, a través de lo que nosotras queremos representar, queremos mostrarle al mundo obviamente lo que es Colombia, ese país alegre, ese país que siempre está en búsqueda de superarse, independientemente de las adversidades. Y para mí eso es el honor y el orgullo más grande que yo siento, que es portar los colores de mi país y a donde sea que vaya decir que yo soy colombiana y que en Colombia tenemos un país hermoso y que Colombia para mí es el mejor país del mundo. O sea, como que eso para mí
Cada vez te hace como aferrarte más a lo que tú eres, a tus raíces. ¿Y cómo has percibido o cómo crees que las demás personas perciben a Colombia en términos de fútbol en otros países? Ahora mejor, o sea, ahora mejor, indiscutiblemente, sobre todo en fútbol femenino, todo lo que hemos hecho desde el Mundial para acá eh, da mucho de qué hablar. De hecho, se puede notar obviamente en la cantidad de jugadoras ahora que Colombia está exportando a ligas internacionales y ligas top, Inglaterra, Estados Unidos, España. Creo que se nota mucho que el crecimiento del fútbol femenino y que el talento de la jugadora colombiana ya da de qué hablar. Antes de pronto miraban en Sudamérica solo a Brasil, ahora están mirando Brasil y Colombia. Entonces eso obviamente pues a uno lo llena de satisfacción porque al final la idea de nosotras, las mayores, siempre es abrir camino a las que vienen atrás. Y Lacey, ¿sientes que las nuevas generaciones tienen más apoyo que cuando tú empezaste o qué crees que aún le falta? No, definitivamente. O sea, si me pones a comparar a mí a cuando yo estaba, o sea, cuando yo empecé en sub-17 a como está ahora el fútbol femenino, es inevitable que ellas tienen ahora mayor apoyo. Ellas, digamos que antes uno podía pensar e imaginarse que en algún lado del mundo se jugaba fútbol y te pagaban por eso. Ahora ya es un hecho que en tu mismo país lo hagan. Eh, pero a mi parecer, y esto pues, o sea, esto no es un secreto que todavía no estamos donde tendríamos que estar. Todavía no hay como ese apoyo estructural para que vaya mejor, para que los resultados, porque al final, para mí, o sea, todo es un proceso y los resultados al final son la consecuencia de todo eso que tú recorres. Entonces es difícil a veces, digamos, como exigir de una manera que luego tú entras a la casa, entras a la profundidad, levantas la alfombra y dices como, ah, bueno, es que aquí, o sea, aquí no hay cómo llegar hasta allá, hasta donde de pronto, pues, o sea, de pronto el país lo exige. Y eso es normal, porque al final uno siempre va a querer ganar. Nosotras como jugadoras vamos a ser las primeras que vamos a querer ganar. Pero pues obviamente todo es un proceso y una apuesta, porque es así. Bueno, Lacey, yo siento que hablamos de fútbol delicioso, me encanta haber tenido esa conversación contigo, pero es que más allá del deporte, tú también tienes otros emprendimientos y una fundación a la que apoyas y yo quiero que nos metamos en eso y es, cuéntanos sobre la fundación Lacey Santos, qué labor tan bonita que haces con esa gente de tu ciudad natal, digámoslo así. Por todo lo que te he dicho antes, por las oportunidades que yo no tuve en mi ciudad, en Lorica, es que yo decido hace más o menos 4 años abrir la fundación. Obvio, esto ha sido más bien una iniciativa mía de yo intentar buscar de alguna manera apoyos y ha sido muy empírico desde que empezamos. Pero ha sido unos 4 años llenos de muchas alegrías porque al final lo que más te llena a ti es poder tú aportar de lo que a ti la vida te brinda, lo que el fútbol a mí me ha brindado, brindárselo a esos niños, como generando las oportunidades que yo no tuve allí. Entonces, generando espacios donde las niñas y los niños se sientan protegidos, se sientan seguros, entiendan que el fútbol les puede abrir oportunidades en otros ámbitos que no solo tiene que ser profesional porque tenemos una idea errada de lo que es jugar fútbol profesional. O sea, si tú no llegas a hacer fútbol profesional, pues fracasaste. Y no, o sea, como que el fútbol y el deporte tienen muchas ramas que te ayudan a crecer, que te ayudan a expandirte en muchas cosas, no solo también a nivel educativo, sino en otras cosas que el fútbol a mí en lo personal me ha ayudado y eso es lo que yo quiero como transmitirle a ellos a través de mi experiencia, lo que yo he logrado hacerles entender y que hay otras oportunidades. Y mi fundación se dedica a eso, a generar esos espacios. Tenemos aproximadamente inscritos 200 niños, Como, niñas y niños, donde nuestra idea es sembrarles esa iniciativa de que a través del deporte
puedes salir adelante, así como yo, o sea, como que no pasa nada si vives allí en un pueblo donde de pronto no te ve tanto la gente, donde no hay tantas oportunidades. Y, y ya a día de hoy, pues esos 20 niños, pues tenemos un convenio con ARA donde les brindamos oportunidades donde le brindamos asesoramiento de nutrición a las familias, porque estamos también educándolos a que la nutrición es la parte más importante, sobre todo en las edades que ellos están, para poder tener el desarrollo y el crecimiento que necesitan. Y todo ese lado como que es entrar a educar, porque es que nosotros no, o sea, nuestra cultura no está, y además no hay los recursos para tener esa educación. Y eso, o sea, estamos intentando pues dar ese grano de arena en temas de educación y pues obviamente en los espacios de entrenamiento deportivos que tenemos. Totalmente. Lacey, hablabas que uno a veces se puede sentir como fracasado. Esa palabra me pareció interesante y es para Lacey, o Lacey sintió que el fracaso pertenecía como a ella o siempre supo que iba a llegar a ese sueño y a cumplir ese éxito que quería. Yo siento que al final esa palabra siempre va a estar acompañándolo a uno, da igual a donde sea que uno vaya, porque digamos que nos han enseñado a que tienes tú que brillar, a que tienes tú que estar allí para que tú realmente veas como lo logré, lo hice, o si no, fracasaste, o si no, o sea, eres un fracasado, o sea, no lo lograste y ya. ¿Y qué pasa con esa palabra o con esas situaciones? Que generalmente yo te diría que el 90% de las personas una vez sienten ese sentimiento o esa palabra, llegan a sentir esa palabra, de ahí para allá, o sea, el volverlo a intentar, no lo van a hacer, o sea, no lo van a hacer porque al final eso a ti te condiciona y eso a ti te hace no sentirte merecedor de eso, de las cosas bonitas que te pueda dar. Yo nunca, digamos, como que viví mi vida en torno a si fracasaba o si triunfaba, sino más bien o sea, en disfrutar. Mi vida como que siempre la regí y mi camino siempre fue como diseñado para, esto es lo que yo amo hacer y a eso me lo voy a entrar. Da igual cómo salga, da igual cómo vaya, eso es lo que yo voy a hacer y me voy a preparar para ser la mejor en eso, que es el fútbol, y eso he hecho y la vida y el fútbol me ha sorprendido, me ha sorprendido de la manera más bonita. Y qué lindo porque además lo que hablábamos, que me salió un poco del tema, y es, esa fundación también llega de ese amor y de que tú nunca soñaste con tener éxito, sino con ayudar también, ¿no? Como con tener Ujú. pasión. Y que estos niños también se ven súper felices. Yo también me estuve viendo como las redes sociales de y los mensajes que te envían y todo. Cuando vienes a Colombia, cuando vienes allá, ¿tienes interacción de pronto con ellos? ¿O cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Yo cada vez que voy a Colombia intento ir pues, o sea, igual yo voy a mi casa, yo sigo viviendo, mis papás siguen viviendo allí en el pueblo, en el municipio de Lorica, y, y obviamente siempre intento tener unos espacios con ellos donde entrego los mercados que recibimos, a veces hacemos actividades y trato como de alguna manera como que ellos se sientan cercanos y que sienten que pertenecen a algo que, que así como ellos de repente a veces, porque a veces me llegan mensajes de los niños que me vieron en televisión, que como que para ellos es como esa persona que inalcanzable que está allá y de repente llegar, porque normalmente siempre intento llegar como de sorpresa, ellos como que se emocionan y es como que no pueden creer a veces como que esta Lacey la que vemos en la televisión y esos son muy bonitos, o sea, eso, yo creo que eso al final es lo que a mí como persona me satisface de una manera que yo digo, da igual porque obviamente tener una fundación no es fácil, pero da igual como que a veces ratos amargos que te da el tú querer poder dar más, pero a veces como que no, pero o sea, como con muchos obstáculos que tiene, te llena a ti todo, o sea, una sonrisa de un niño, todo, o sea, pero es que es todo. Ay, pues Lacey, gracias por compartirnos esto tan bonito de tu fundación, que si ustedes
no sabían de esta fundación, vayan a seguirla y vayan a apoyarla a todos nuestros seguidores de quienique.com. Y Lacey, es que lo que hablábamos, más allá del fútbol, más allá de esta fundación, también hay un emprendimiento que tiene que ver como con esa área también de la salud y es Cacahuate. Cuéntanos un poquito más de esto tan interesante. Cacahuates, el cacahuate, yo desde muy chiquita he sido muy emprendedora, me gusta, quiero seguir emprendiendo, quiero seguir abriendo empresas. Y cacahuates fue, o sea, entra en ese, justo cuando yo voy a empezar a ser futbolista profesional en Colombia, o un año después de ya debutar. Entra Cacahuates con ese fin de todo el tema nutricional. O sea, yo entendí que hay una línea que estaba muy, o sea, en ese momento no había mucha información de cómo nosotros los deportistas, eh, educarnos, de cómo nosotros los deportistas nos alimentábamos. Entonces entro yo a decir, Y pues, venga, montemos una empresa de mantequillas de maní, mantequillas de almendra, frutos secos, que no tengan adición de nada, simplemente sean productos naturales y que el único ingrediente que tenga la mantequilla sea como tal, la materia prima. ¿En pro de qué? De que nos dimos cuenta, porque yo tengo una socia, que en el mercado no había un producto limpio en ese momento con esas características. Entonces entramos a desarrollar el producto, a mirar, ya a entrar a hacer todo el proceso legal para constituir la empresa. Empezamos a vendérselo a mis compañeras del equipo y les encantaban. Entonces, como que ahí, listo, vimos una oportunidad, que hay una oportunidad de crecimiento. Realmente no, creo que solo había como una marca que estaba en el mercado que hacía como la competencia con nosotras y dijimos, aquí hay una oportunidad, aquí hay que hacerle. Entonces, todo empieza, como puedes ver, todo empieza como muy de a poquito. Nosotras mismas éramos las que hacíamos las mantequillas, nosotras mismas las que empacábamos, nosotras mismas las que íbamos a vender, nosotras mismas las que íbamos a llevarlas. Y así empieza Cacahuates, de a poquito fue creciendo. De repente empezamos a tocar puertas en los mercados saludables de Bogotá, empezamos a introducir nuestras mantequillas, a ir a ferias, a ir a cosas, y de un día a otro la empresa digo, pa, se nos subió y fue como, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, nada, fue un proceso muy bonito que además en pandemia, justo en pandemia, dimos un pico muy alto de lo que fue la empresa y ahí es donde realmente como que Cacahuate se posiciona como una de las marcas como que más conoce en el mercado en Colombia. y es que sí, es muy sonada. Y también me gustaría preguntarte, ¿tienes algún proyecto que quieras hacer más con respecto a esto de salud o por el momento así con cacahuate? Tengo varios, tengo varios proyectos que me gustaría, pero ya esto es más a tema, digamos, más de pasión. O sea, yo me río mucho de hacer las cosas por lo que a mí me gusta, o sea, por lo que a mí me apasiona. Y eventualmente yo soy muy apasionada del café, del mundo del café, entonces vamos a ver qué va a salir por ahí más adelante. Todo lo que, como pudiste darte cuenta, todo el tema de crecimiento personal, esos diarios que de hecho ves allí, me acabo de asociar con mi pareja, con mi esposa, porque siento que tiene mucho potencial eso, toda la parte, además yo lo he utilizado, es un journal y que hago todos los días y que me ha dado resultados y digamos como que siempre estoy ahí, mirando oportunidades, mirando cosas, entrando a cada oportunidad que vea. Bueno, Lacey, es que yo tampoco me quiero ir sin hablar de eso. Y es que también tienes una vida personal, estás enamorada, ahorita te asocias con tu pareja. ¿Cómo no vamos a hablar de eso tan bonito que estás viviendo? Cuéntanos más, mejor dicho, ¿cómo es esa historia? ¿Cómo nace esa historia? Pues esa historia nace porque ella va a darnos una charla un día a la selección antes de ir al mundial. Nos estábamos preparando para el mundial de 2023
y ella va a dar una charla de crecimiento personal, pues ella es life coach digamos que no fue amor a primera vista ahí, pero sí más o menos fue un flechazo de, uy, como que este tema me interesa mucho. Yo siempre he sido una persona como muy abierta a poder entenderme a mí, a poder superarme. O sea, no soy como de las que si siente un problema o si siente que algo le pasa, como que Derecho. lo ignora y ya está, ¿no? Como que a mí me gusta como afrontarlo, apropiarme de eso. Y yo justo estaba pasando por un momento difícil en ese entonces donde venía de lesión tras lesión, esa última etapa de mi temporada en España no lograba estar bien y yo sabía que más allá del tema físico había algo más que quizás a mí no me estaba dejando como avanzar. Obviamente la encuentro a ella y me empieza a mostrar un mundo que yo más o menos como que conocía, Pero no. pero no tanto cuando la conozco y empieza a decirme como que mira, las lesiones, ciertas lesiones vienen por tema emocional, de cargas emocionales, y para mí fue como información tras información, exacto. Y, y ahí empezamos como a hablar mucho, a interesarme mucho como en esa parte, hasta que no sé en qué momento, ninguna de las dos sabe en qué momento pasó de ser como tema un poco laboral a volverse un poco más personal. Y así pasó, y eso fue de un momento a otro. Ah, Exacto, ta, y de repente pues estábamos ya súper enamoradas y de repente ya teniendo prácticamente una vida juntas y ella a día de hoy todavía seguimos obviamente creciendo mucho y ella estuvo en Europa, ahora vino acá a estar conmigo en Estados Unidos, entonces como que yo he entendido en mi vida que la profesión que yo hago es difícil de encontrar y compaginar con una persona porque al final yo no puedo brindar una estabilidad tan marcada como las relaciones tradicionales o los trabajos tradicionales. Entonces, valoro mucho, obviamente, que ella esté dispuesta siempre como a apoyarme y a seguir como con eso, ¿no? O sea, a pesar de que yo sé que a veces es duro dejar el sitio físico donde uno está. totalmente. Y Lacey, ustedes ya hablan de esta historia tan bonita de amor y proyectos juntos también tienen. Me lo contaba sobre, entonces cuéntame un poquito rápidamente. Sí, nos acabamos de asociar, eso fue algo, ella lleva creando ese diario de gratitud hace ya como 4 años y yo le dije, ven, porque, o sea, no hacemos esto como ya como más profesional, o sea, como que, ven, hagamos un diseño como que no sea tan, porque ya todo lo llevaba mucho como al rosado, como al, sí, sí, como a esa parte muy femenina y yo le dije como no, o sea, si tú quieres como de realmente como crecer, tienes que poner un color neutro, algo que conecte porque pues no toda, o sea, no todo va a ser como dirigido hacia esa parte. Eh, y le digo, ven, asociémonos, traigamos estos diarios, pongámosles una nueva versión, más de lujo, más de cosas para tener ese crecimiento. Trajimos unas cajas hechas desde China. O sea, empezamos como ya a darle como más forma y estamos a punto de lanzarlos, o sea, como de sacar el video ya del lanzamiento como tal. Y obviamente pues esto, yo más allá de asociarme porque pues es mi pareja y esto, sino porque yo he vivido en carne propia el poder que tiene el escribir tus objetivos y el agradecer todos los días, porque eso pues te mantiene a ti enfocado y existe la ley de atracción, existe y entre tú más lo escribas, entre tú más lo tengas presente, pues más puedes captar las oportunidades que te van a llevar a lograr esos objetivos. Entonces, eso es lo que hace prácticamente el diario de gratitud, toda la parte de agradecimiento financiera y de objetivos. Bueno, Lacey, hablando de agradecimiento, gracias por estar aquí en quinique.com, gracias por este espacio tan maravilloso, por conocer quién está detrás de esa jugadora que sigue dando de qué hablar. Y Lacey, antes de irme, yo necesito preguntarte, si pudieras hablar con la Lacey de hace 15 años o cuando tenías 15 años, ¿qué consejo le darías?
que no se angustie tanto, que no se preocupe tanto, que, que todos va a ir bien. De pronto, eso, que esté tranquila, que disfrute ese momento. Bueno, Lacey, nada más por decir gracias por estar aquí en quienique.com. Regálanos un saludo para todos nuestros lectores, que no se pierdan esa maravillosa charla que pronto saldrá en nuestras redes sociales. Un saludo a todos los que están aquí conectados, no se lo pierdan. Aquí en Ike, esta entrevista estuvo espectacular. Gracias a ti por la invitación y espero que les guste, que disfruten mucho y un abrazo.